capitales distintas a las que tiene justamente el caso de los departamentos. Entonces, los demás departamentos simplemente se van repitiendo constantemente, como ustedes ya saben. Entonces, hay un dato que es bien sencillo, importante, en este caso. Para recordar bien facilito. Ahora vamos a ir viendo, anoten como subtítulo, las zonas geográficas de Bolivia. Las zonas geográficas de Bolivia, en este caso vamos a ir especificando, como ya habíamos dicho, el estudio de la geografía física, en específico justamente datos de los departamentos, no solamente de los departamentos, sino en este caso de las regiones. El primer subtítulo, inciso A, orografía. De Bolivia, justamente es el dato que estamos observando. Vamos a ir analizando varios datos de las zonas geográficas de Bolivia, entonces, en este caso. Y dentro de la orografía, justamente tenemos este primer detalle que están observando ustedes. Entonces, vamos a ir analizando paso a paso, compañeros. Este primero, número 1, anótense, la zona andina. Anótenlo, siempre les voy comentando, aparte de desarrollar o colocar el caso de la captura de lo que va a ser de la imagen, tenemos también que ir anotando en los cuadernos. Ahí está, en el caso de la zona andina, 307.603 kilómetros cuadrados, entonces es la superficie que cubre Entonces, anótense, la superficie de la región andina es 307.603 kilómetros cuadrados. Ahora, no solamente la pregunta puede ser en cuestiones de superficie, como están viendo, kilómetros cuadrados, sino también puede ser en porcentajes. Entonces, la pregunta podría ser cuánto el porcentaje que cubre el área andina en Bolivia. Anótense entonces, el caso va a ser, perdón ahí, va a ser justamente 28% del territorio. Entonces, anótense, 28% del territorio va a ser justamente zona andina. Ahora, ¿cuáles son los departamentos que van a desarrollarse o están, vamos a decir, inscritos en la parte de la zona andina? Número 1, pues La Paz. Número 2, Oruro. Y 3, Potosí. Como ya el día de ayer les había ido repitiendo muchas veces constantemente, son esos 3 departamentos los de la zona andina. No es todo el departamento de La Paz, sino solamente la región del sur. Tampoco es el caso de completamente, vamos a decir, de Oruro y Potosí, sino un sector simplemente. Allá, entonces, tengan mucho en cuenta ese detallito. Los 3 departamentos son la zona andina. Ahora sí, vamos a mencionar cuál es la característica principal de la zona andina, en la cual podemos desarrollar justamente lo que va a ser la definición de la zona andina. Tiene 2 características principales, anótense. Número 1, una zona de cordilleras. Zona de cordilleras. Número 2, una zona altiplánica. Puna o altiplano. Puna o altiplano. Ahí está. Entonces, si desarrollamos una definición de lo que va a ser justamente la zona andina, o les podrían preguntar sobre la zona andina, tendrían que desarrollar, no ustedes claramente, sino en la definición, justamente la respuesta tendría que ser, es una zona montañosa o llena de cordilleras y que tiene una región altiplánica
o llamada también puna. Listo. Entonces, ahí está. Esa es la definición, podríamos decir, de la zona andina. Zona montañosa con altiplano. Dentro de este caso importante de lo que va a ser justamente la zona montañosa que hemos mencionado, estamos hablando de lo que ya habíamos visto en una oportunidad antes, dentro de América, la geografía específica, la cordillera más importante, más extensa, que va a ser justamente los Andes, ¿no ve? La cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, entonces, es justamente la cordillera más extensa del planeta, habíamos dicho, 7.240 kilómetros de extensión. E interesantemente, lo que estamos observando en la imagen es parte de la cordillera de los Andes. Al ingresar por parte del Perú, como están viendo en la fotografía a la izquierda, ingresa por parte del Perú hacia Bolivia, ingresa por los departamentos de La Paz, Oruro, se va desplegando hasta Potosí, hasta la parte de Argentina y Chile. Listo. Entonces ahí está. La cordillera de los Andes, vamos a volver a recordar un poquito, avanza desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, ingresa por Bolivia, como están observando ustedes, sale por Bolivia también hacia el lado de Chile y Argentina. En el caso de la región altiplánica, fíjense, ahí está justamente en el centro de la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que estamos observando en líneas rojas y azules? Las dos partes de la cordillera de los Andes al ingresar a Bolivia. Es decir, se divide la cordillera de los Andes en dos ramales aquí dentro de Bolivia. Una se llama la cordillera occidental y la otra la cordillera oriental. La cordillera oriental. Ahí está. No se vayan a olvidar entonces, hay dos cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Ahí está. No se vayan a olvidar eso. Ahora, la cordillera oriental, la que están viendo en la línea roja, como están observando ustedes, anótenle también al ladito, se llama la cordillera real. Tiene dos nombres, entonces la cordillera oriental o la cordillera real. Ahora, lo que nos interesa destacar de estas dos cordilleras dentro de lo que va a ser Bolivia, va a ser justamente el número de montañas que aparece y en esta imagen y que son las más importantes. Estas montañas elevadas que estamos observando justamente son de 6.542, el más grande, más alto, que va a ser el Sajama, hasta el Uturuncu, que es de 6.008 metros sobre el nivel del mar. Todas estas son 13, en realidad son las 13 montañas más altas de Bolivia, porque llegan a 6.000 metros de altura para adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad las montañas más elevadas de Bolivia son estas. Tenemos más montañas, alrededor de 70 u 80 montañas alrededor de la cordillera de los Andes y lo que hemos visto, la cordillera occidental y oriental. En el caso de las montañas de 5.000, 4.000, 3.000 hasta 2.000 metros de altura. Estas no cuentan, por decir así, como mayor importancia, sino simplemente estas. Yo sé que le han sacado una capturita, es de 6.542, les vuelvo a repetir, el caso de la montaña más alta que va a ser el Sajama. No se olviden, 6.542 metros de altitud. Y les voy detallando un poquito el caso del Sajama. Vamos a anotar algunos datos de algunas de las montañas más importantes. En el caso del Sajama, está ubicado, como ya todos deben saber, en el departamento de Oruro. Algunos compañeros me han dicho, profe, ¿acaso no es el Illimani, es el más sobresaliente de todas las montañas? Como están viendo, el Illimani está en tercer lugar. Entonces, el Sajama es la montaña más alta de Bolivia, está ubicada, como les vuelvo a repetir, en el departamento de Oruro.
La provincia, ¿cómo se llama la provincia donde está ubicada justamente o específicamente la montaña? Va a ser el Sajama. Así se llama la provincia, provincia Sajama. Ahora, interesantemente, lo que sucede acá es que dentro del grupo, vamos a decir así, de montañas que se extiende por el sur de La Paz, avanzando por algunas de las provincias de Oruro hasta llegar a la provincia de Sajama. Interesantemente, la montaña Sajama, como siempre les digo, no está solita, no es única, es todo un pequeño cordón de montañas que va avanzando y tiene este nombrecito, anótense, Cordillera de Pacajes y Carangas. Cordillera de Pacajes y Carangas. Ahí está, espero que lo hayan anotado, compañeros. Nada raro que les puedan preguntar algún dato específico, es mejor siempre tener a la mano más información. Entonces, el Sajama se ubica en el departamento de Oruro, provincia de Sajama y cordillera de Pacajes y Carangas. Vamos con la segunda, el Illampu o Sorata. Esta montaña está ubicada en el departamento de La Paz. Se llama Sorata también porque justamente está cerca de una localidad llamada del mismo nombre. Les vuelvo a repetir, está en el departamento de La Paz. La provincia donde está ubicada justamente esta montaña, el Illampu, es Larecaja. Larecaja, juntito, ¿no ve? Larecaja, ese es el nombre de la provincia en el departamento de La Paz. Y también pertenece a un grupo de montañas. El grupo de montañas se le llama de esta manera: Cordillera de La Paz o Cordillera Real. Les vuelvo a repetir, la Cordillera de La Paz o la Cordillera Real. Listo. Ahí lo tienen entonces, compañeros. Otra vez la ubicación del Illampu, el departamento de La Paz, provincia de La Arecaja, Cordillera de La Paz o la Cordillera Real. Vamos con el tercer aspecto, la tercera montaña más alta de Bolivia, el Illimani, perdón. El Illimani entonces tiene también lo mismo, la ubicación en el departamento de La Paz, pero interesantemente la provincia está anótense, en Sudyungas, provincia Sudyungas. Y en la misma Cordillera de La Paz o Cordillera Real, es decir, en el mismo grupito que está el Illampu. Ambos montañas en realidad están ubicadas en la misma línea, vamos a decir, la Cordillera de La Paz o la Cordillera Real. Listo. Ahí está, esas son las tres montañas más importantes que destacan por altura. Ya saben, como siempre les voy repitiendo, metros sobre el nivel del mar es lo mismo que decir metros de altitud. Entonces ahí ya tenemos las tres montañas y sus datos específicos. Vamos al caso del altiplano. Vamos a mencionar ahora los datos acerca del altiplano. Tiene que ver con, uno, anótense, la superficie que cubre dentro del territorio boliviano. La superficie es de 200.000 kilómetros cuadrados. Entonces, al igual que la zona andina tiene un aproximado que hemos dicho de 300.000 kilómetros cuadrados, pues la zona altiplánica es de 200.000 kilómetros cuadrados, el sector que cubre todo lo que va a ser el altiplano, desde los departamentos ya mencionados, La Paz, Oruro y Potosí. Otro detalle importante, el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que va a cubrir el altiplano? Sin contar en este caso la parte montañosa, solamente la parte altiplánica. Entonces, en el caso del altiplano, como están observando, justamente es 14,6%. Les vuelvo a repetir, 14,6% justamente el porcentaje de lo que va a ser la superficie del territorio llamado el altiplano o puna. 14,6%. Ahora, interesantemente tiene otras medidas más que hay que ir tomando en cuenta. Anótense tanto la longitud como la anchura del altiplano.
Anótense justamente el altiplano mide una longitud, vamos a decir así, de norte a sur. De norte a sur es de 800 kilómetros. 800 kilómetros de longitud. Les vuelvo a repetir, de norte a sur, la longitud del altiplano es de 800 kilómetros. Y en el caso de la anchura, también tiene otro dato interesante, 220 kilómetros. Es decir, de este a oeste mide pues 220 kilómetros de anchura dentro de lo que va a ser el altiplano. Listo, compañeros. Otro de los datos importantes que hay que mencionar dentro de lo que es el altiplano va a ser la altura. Habíamos mencionado en algún momento que nosotros estamos ubicados en lo que se llama la meseta del Collao. La meseta del Collao es toda la parte altiplánica justamente donde están ubicadas las dos cordilleras y es un sector elevadísimo, vamos a decir así, pero que termina en planicie, no termina en picos, como habíamos dicho. Y en el caso de el altiplano, pues mide, anótense, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Otra vez les vuelvo a repetir, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo que va a ser justamente la altura del altiplano. Un dato que en algún momento ya les había dicho a algunos compañeros, les vuelvo a repetir constantemente para que veamos cuál es la diferencia dentro de lo que va a ser el altiplano con otras regiones del planeta, por ejemplo Venezuela u otros lugares, se hacen distintos tipos de ensayos militares, ensayos en avión y llegan hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar y necesitan justamente tanque de oxígeno. Interesantemente, aquí en Bolivia nosotros vivimos a 4.000 metros sobre el nivel del mar y lo vemos de forma natural, es decir, lo vivimos de forma natural, no necesitamos ningún tipo de tanque de oxígeno para poder respirar aquí a esa altura de 4.000 metros. Entonces, ahí está un dato para que vean cuán alto es justamente el caso del altiplano. Listo, compañeros, entonces esos son los datos más importantes. Vamos al segundo, número 2, anótense, la segunda región más importante de Bolivia, en este caso en orden, la zona subandina. Dentro de la zona subandina, como están observando, es 142.815 kilómetros cuadrados. Es un sector más pequeño que el altiplánico, más pequeño, por decir así, de la zona andina, pero cubre más departamentos. Muchas veces hemos definido justamente lo que es la zona subandina como la zona de los valles, pero no es propiamente solamente valles. Vamos a ir mencionando cuáles son las regiones que va a ir desarrollándose en esta zona subandina. Anotemos lo siguiente, el porcentaje que va a desarrollarse dentro de la zona subandina. ¿Cuánto cubre del territorio boliviano? Apenas el 13%. Si se dan cuenta y vemos o verificamos lo que es el caso de el altiplano, en realidad el altiplano es 14 kilómetros, perdón, 14,6% del territorio boliviano. 14,6%. Ahora, interesantemente, en el caso de la zona subandina, fíjense, es más chiquitito todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cubre un sector más pequeño. ¿Cuáles son los departamentos? Ya dijimos, vamos anotando también eso. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija son las tres regiones de la zona subandina. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Pero como habíamos dicho, no solamente consta de esos tres departamentos, porque cubre más departamentos inclusive. Y como pueden observar la imagen ustedes ahí, literalmente Cochabamba no solamente va a ser una región de valles, sino también tiene que ver con
relación, vamos a decir, a lo que es el departamento de La Paz, lo propio Chuquisaca con Potosí, lo propio con Oruro. Es decir, anótense los tres primeros departamentos que ya habíamos mencionado en la zona andina. Aparte de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, La Paz, Oruro y Potosí también tienen zona subandina. En otras palabras, tienen regiones que son parte de esta zona, los yungas, por ejemplo, o los valles en La Paz o también en Oruro y Potosí. Hay otro también, otro departamento que es parte de lo que va a ser la zona subandina, y en este caso es Santa Cruz. Como están observando la imagen, es bien sencillo. Ahí está Cochabamba, desplazándose toda la parte hasta donde es Santa Cruz de la Sierra, es parte justamente de la zona subandina. Listo, ahí ya tenemos entonces 7 departamentos que constan dentro de lo que es la región de la zona subandina. Ahora sí, vamos a mencionar aspectos importantes, características interesantes de lo que es la zona subandina. Un primer detalle, anótense, tiene como aspectos más importantes las quebradas, los valles y los yungas. Entonces, si les preguntaran cuál es la zona subandina o cómo está constituida la zona subandina, pues ya tenemos las respuestas, son quebradas, son también valles y los yungas. Son 3 microrregiones, vamos a decir, que están al interior de la zona subandina. Y vamos a ir mencionando y definiendo cada una de estas y dando algunas características de cada una de estas, ¿ya? Vamos a comenzar entonces por este primer apartado, vamos a decir, las quebradas. Anótense, las quebradas, en un guioncito, un asterisco pueden colocarlo para ir ordenando bien su cuaderno. Las quebradas. ¿Cómo se las define? Anótense, son mesetas escalonadas. Son mesetas escalonadas. Las mesetas escalonadas, entonces, las mesetas escalonadas son, como ya habíamos mencionado, elevaciones de territorio, pero que terminan en planicie. Entonces son como una especie de escalones en realidad. Los que alguna vez han viajado a Cochabamba, siempre les doy este ejemplito, van viendo cómo es que vamos bajando con dirección hacia los valles, vamos bajando justamente como una especie de pequeños escalones hacia abajo. Entonces, eso simplemente se refiere cuando decimos las quebradas. Ahora, otro detalle importante, un dato o una característica importante de las quebradas es la altura. Ya no es altiplánica, es decir, el altiplano es de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora, nótense, la altura de las quebradas es de 3.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, 3.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esa es la diferencia. Cuando estamos hablando de las mesetas escalonadas, quiere decir que estamos bajando por escalones, entre comillas, por mesetas, poco a poco hacia lo que va a ser los valles. Y entonces, al ir bajando, disminuyendo de altura, pues vamos a ver esa variación justamente. El clima tiene que ver mucho con esto, es decir, cuando estamos en el altiplano es muy frío. Ustedes, algunos de los compañeros que viven aquí en el departamento de La Paz ya conocen, es muy frío en realidad en los momentos en el cual va anocheciendo, la temperatura va bajando. En cambio, en el caso de las quebradas, se siente menos, vamos a decir, el frío, y mucho menos todavía en los valles y peor todavía en los yungas. Vamos a anotar ahora los valles, cuáles los niveles de altura que tienen los valles y alguna característica más. Anótense acerca de los valles entonces, son tierras bajas y más fértiles. Son tierras bajas y fértiles.
Cuando estamos hablando que son tierras bajas, en realidad estamos hablando de que va a terminar como una especie de planicie, si quieren ustedes. E interesantemente está muy por debajo de lo que ya es las quebradas y el altiplano boliviano. Ahora, interesantemente son más fértiles, es decir, como en algún momento ya les había dicho acerca de Cochabamba, y no solamente de Cochabamba, sino que también esta característica lo tiene Chuquisaca y algunas regiones de Tarija, por supuesto, da mucha producción, ya sea de papa o ya sea de maíz o de cualquier otro producto, se va desarrollando muchas veces en el año. En el caso del altiplano, les vuelvo a recordar, una vez al año se da la papa. En el caso de Cochabamba, hasta 3 veces el maíz o el choclo, también 3 veces al año. Ahora, otra de las características tiene que ver también con la altura. La altura es de 2.500, anótense compañeros, 2.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 2.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa es la altura que se tiene acerca de los valles. Es mucho más inferior, vamos a decir así, la altura que la del altiplano. Los que alguna vez han viajado a Cochabamba o los que están en Cochabamba, tal vez viviendo ahí ahora, interesantemente la temperatura es más cálida, por lo menos para las personas que vivimos aquí en el departamento de La Paz, Oruro, Potosí, es más cálida cuando viajamos al lado de Cochabamba. Listo, vamos con el tercer aspecto, que es los yungas. En el caso de los yungas, se lo menciona de la siguiente forma, anótense. Es una región cálida, coma, húmeda y con vegetación. Otra vez les vuelvo a repetir, es una región cálida, húmeda y con vegetación. Punto aparte. Ahí está, esos son los tres aspectos más importantes de los yungas: cálidos, húmedos y vegetación. Ahora, está con varias características interesantes. Una de estas características de los yungas es que está ubicada al pie de la cordillera oriental. Está ubicado al pie de la cordillera oriental. Como estamos observando justamente la imagen, ahí están viendo ustedes donde dice la zona subandina, aparece un término que dice Perú. Y ahí debajo de donde dice Perú, justamente ubicamos la cordillera real, o la que dijimos la cordillera oriental. Y debajo de esa cordillera justamente están los yungas. Entonces, cuando se viaja hacia los yungas, justamente hay una partecita que es la cumbre, justamente es parte de lo que es la cordillera oriental, y posteriormente se va desplazando hacia abajo, vamos a decir, todo el camino hacia los yungas. Listo, ese es el detallito o una de las características interesantes que tiene esta región, los yungas. Otro de los detalles importantes, la altura. Anótense, 800 metros sobre el nivel del mar. 800 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura de los yungas, 800 metros sobre el nivel del mar. 800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura también va subiendo. Es mucho más cálido que los valles en este caso. 800 metros sobre el nivel del mar. Vamos con otra de las características interesantes de los yungas. Tiene 3 sectores. Principalmente vamos a mencionar los yungas, noryungas y sudyungas. Noryungas y sudyungas. Listo, esa es otra de las divisiones interesantes que va a tener justamente como característica esta región. Listo, compañeros, hasta ahí hemos terminado de ver justamente lo que son las quebradas, lo que son justamente los valles y los yungas. Ahora ingresamos a la tercera y última parte de lo que va a ser la zona de Bolivia.
llamada la zona de los llanos orientales. Ahora, la zona de los llanos orientales tiene que ver con 648.163 kilómetros, como están observando, kilómetros cuadrados de la superficie de Bolivia. Como están viendo la imagen, la fotografía, no sé si se les hace un poco interesante. Casi todo el territorio de Bolivia en realidad es oriental, es decir, es amazónico si quieren ustedes. Todas las regiones, interesantemente, llanos orientales. Pando, Beni, Santa Cruz son los departamentos más importantes. Pero un detalle antes de anotar los nombres de los departamentos. Vamos a especificar cuál es el porcentaje que tiene la zona de los llanos orientales. En el caso del porcentaje es 59% del territorio. 59% del territorio, la zona de los llanos orientales. 59%. Ahora, interesantemente, el 59% del territorio tiene que ver, ahora sí vamos anotando compañeros, con Pando, Beni y Santa Cruz. Pando, Beni y Santa Cruz son los tres departamentos que tiene justamente zona de los llanos orientales. Pero no es el único, es decir, no son los únicos tres departamentos. Hay más departamentos que van a tener justamente varias zonas de los llanos orientales. Vamos anotando Tarija, que está en el sur, fíjense, Tarija está en el sur, ahí cerquita de Paraguay justamente, y tiene una parte que es altiplánica, vamos a decir, pero en este sentido es una llanura completamente plana, pero es llanura al igual que toda la zona de Pando, Beni y Santa Cruz. Tarija entonces es uno de los departamentos de este tipo. Otro, Chuquisaca, como están viendo también ahí, donde dice el Gran Chaco, todo ese sector también es llanos orientales, llanuras. Interesantemente, Cochabamba no lo va a tener, como estamos viendo, va terminando Santa Cruz de la Sierra con una zona subandina, en realidad, como dijimos. Y el otro departamento que sí va a tener llanos orientales, anótense, el norte de La Paz. Todo el sector de La Paz, interesantemente, tiene entonces llanos orientales. Entonces, de esa manera se va distribuyendo lo que va a ser justamente esta zona. Pando, Beni, Santa Cruz, el norte de La Paz, Tarija y Chuquisaca son todo ese sector. 59% de todo el territorio, les vuelvo a repetir. Características principales de la zona de los llanos orientales. Anótense de la siguiente forma. Es cálido, con amplia vegetación y con una altura muy baja. Cálido, con amplia vegetación y con una altura muy baja. Más o menos esa sería la definición de lo que va a ser la zona de los llanos orientales. Aunque hay unas características secundarias que también tiene, van a ir tomando notas. Esto es secundario, pero sí igual hay que tomar nota. No contiene cordilleras, es decir, no hay grupos de montañas alrededor de lo que son los llanos orientales. Todo es, como les dije, planicie, completamente llanura. Entonces, anótense, no tiene cordilleras, no contiene cordilleras. Otro de los datos interesantes, tiene selva, es decir, no solamente es una parte con amplia vegetación, al igualito que los yungas, sino que en este caso es selva. La selva tiene que ver con que es más todavía enredado, vamos a decir así, es casi imposible de ingresar en algunos sectores. Y finalmente, tiene ríos enormes. Como están observando justamente, compañeros, ese es el tipo de ríos que contiene justamente la zona de los llanos orientales. Otro de los detalles interesantes e importantes de lo que va a ser la zona de los llanos orientales es la altura, les decía. Anótense la altura, 300 metros sobre el nivel del mar. 300 metros sobre el nivel del mar.
Ahí está. Entonces, ahí tienen una de las imágenes justamente de lo que es los llanos orientales. Listo. Con este detalle, compañeros, habríamos terminado lo que va a ser la parte del estudio de la orografía dentro de Bolivia. Les vuelvo a repetir un poquito: la zona andina, 3 departamentos; la zona subandina, 7 departamentos, aparte de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija; y los llanos orientales, pues aparte de Pando, Beni, Santa Cruz, norte de La Paz, Chuquisaca y Tarija. Un dato interesante: La Paz es el único departamento que contiene las 3 zonas geográficas de Bolivia. A tomar nota: La Paz tiene altiplano, tiene valles, en este caso yungas, y tiene también el caso de los llanos orientales. Por si acaso, también tiene valle. Luribay, el sector de lo que es la provincia de Aroma, tiene también parte de valles. Vamos a anotar inciso B: hidrografía de Bolivia. La hidrografía de Bolivia cuenta con 3 sectores, como están observando en un dibujito muy conocido en realidad. Es el caso de la cuenca cerrada, la cuenca del sur y la cuenca del norte. Entonces vamos a especificar una por una también. Cada uno de estos sectores tiene distintos rasgos importantes. El primero, anótense: la cuenca del altiplano o la cuenca cerrada. Cuando estamos hablando de la cuenca altiplánica o cerrada, estamos hablando del sector en color amarillo justamente que tiene el departamento de La Paz, parte de Oruro y Potosí. Listo. Entonces, el porcentaje es 13,2% del territorio boliviano. 13,2% del territorio es parte de lo que es la cuenca altiplánica o cerrada. También tiene otro nombre, a tomar nota por si acaso: el nombre de esta cuenca cerrada, como están viendo, es cerrada porque viene desde el lago Titicaca hasta el lago Poopó, por si acaso. También tiene este otro nombrecito, anótense: vertiente central. Vertiente central o lacustre. Vertiente central o lacustre. Lacustre todito junto, ¿no? Se escribe lacustre. Vertiente central o lacustre. Ahí está. Entonces ese es el nombrecito. Con cualquiera de esos nombrecitos, pues les pueden preguntar en el examen acerca de esta cuenca. Interesantemente, los datos más importantes que están observando son estos, es decir, los ríos más importantes del sector. Es el río Desaguadero, que tiene una longitud de 436 kilómetros, como están observando, es decir, viaja desde lo que es el lago Titicaca justamente hasta el lago Poopó. Es la ruta, es la línea, vamos a decir, que se desplaza de lago a lago y mide 436 kilómetros. Otro de los datos interesantes es el caso justamente del río Lauca, que es un río internacional. El río Lauca se va desplazando desde lo que es Oruro, el departamento de Oruro, y va a llegar hasta lo que va a ser el país de Chile. Entonces, 225 kilómetros de extensión tiene el río Lauca, que es uno de los ríos importantes. En algún momento les decía, hay que ir recordando un poquito historia, con los cuales ya hemos avanzado algunos compañeros de historia. Recuérdense, en el río Lauca se ha desarrollado lo que es esta cultura llamada los urus. Los chipayas se habían desarrollado en ese sector, justamente un río internacional hacia el lado de Chile. ¿Qué más encontramos al interior de esta cuenca cerrada del altiplano? Pues los distintos tipos de lagos que existen. El lago Titicaca, por si acaso, por supuesto, ya sabemos, es el más extenso de todos, el más importante, vamos a decir, y luego se va desplazando en pequeños sectores: el lago Poopó, el lago Rogagua, con 350 kilómetros cuadrados, Rogaguado,
el Uru. Esos son entonces los lagos más importantes de la región. Ninguno se compara al lago Titicaca, como están observando ustedes, 8.562 kilómetros de extensión, es decir, toda la superficie que cubre el lago Titicaca en el departamento de La Paz, Bolivia y sector del Perú. Vamos a ver, antes de pasar esto, vamos a especificar un poco el estudio del lago Titicaca. Como están observando, estos son los datos más importantes. Ya dijimos 8.562 kilómetros cuadrados el lago Titicaca. Pero hay otro dato interesante. En el lado del Perú, como están viendo una línea divisoria imaginaria, el lago Titicaca pues pertenece al Perú en un 56%. Y en el caso de Bolivia, en un 44% es soberano Bolivia. Ahí está. Perú tiene más extensión de la superficie del lago que en el caso de Bolivia. Casi no es mucha diferencia, vamos a decir, con el 4.772 kilómetros cuadrados a 3.790 kilómetros cuadrados. Ahora, otro detalle importante que hay que destacar dentro de este dato del lago Titicaca es el caso de el sector al norte, vamos a decir, la parte más extensa del lago, se llama, anótense, Lago Mayor, o llamado también Chucuito. Les vuelvo a repetir, toda la parte más amplia que está ubicado entre Perú y Bolivia se llama Lago Mayor o también llamado Chucuito. Y toda la parte que está al sur, ahí donde dice Yunguyo, dice Guarina, Cepita y otros lugares, justamente se llama el Lago Menor. Es muy chiquitito en realidad la comparación. O llamado también Huiñamarca, con H. Como están observando ahí justamente está el nombrecito. Se los amplío y ahí está, donde dice justamente Yunguyu, Cepita, ahí en medio está el nombrecito llamado Lago Menor o Huiñamarca. Ese es el nombre que tiene entonces el lago menor dentro de este lago más importante. Ahí está también el nombrecito, ahí, perdón, pensé que no lo tenía en la imagen, no sabía si lo tenía, ahí está. Lago Titicaca, lago Chucuito, el lago mayor, o Huiñamarca, la parte más pequeña del lago. Otro de los detalles importantes es justamente la profundidad que contiene el lago. La profundidad del lago, interesantemente, se divide en dos sectores, vamos a decir, en dos datos. Por una parte es 107 metros de profundidad. Les vuelvo a repetir, 107 metros de profundidad. Esto es un aspecto medio, es decir, es un promedio que se tiene justamente. La mayor parte del lago Titicaca contiene entonces 107 metros de profundidad. Pero en el caso máximo que tiene, anótense, la profundidad máxima del lago Titicaca es 281 metros. 281 metros de profundidad máxima. Pues imagínense eso, es una de las cosas más interesantes. Ahora, otro dato, y con esto terminamos, compañeros. ¿A qué altura está ubicado el lago Titicaca? Casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, la cifra exacta, anótense, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura que contiene. Por si acaso es el lago más alto del planeta. Para que tengan una idea más clara, imaginen el techo donde están ustedes ahorita, en el cuarto donde están, imaginen el techo, ahí está el lago Titicaca, y todos los otros lagos están ubicados al piso. Esa es la diferencia que tiene el lago Titicaca con
los demás tipos de lagos en todo el planeta. Listo, compañeros. Con esto entonces habríamos terminado una de las cuencas, la cuenca cerrada o del altiplano, y el día de mañana vamos a ir viendo entonces más datos acerca de lo que va a ser justamente la cuenca del sur, la cuenca del norte. Y vamos a ir viendo algunos otros aspectos que son importantes dentro de la geografía. Listo, compañeros, espero que les haya sido importante todos estos datos. Bendiciones.